es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas. Me asombras. ¿Quién soy yo para que en mí tú pienses y que escuches mi clamor? Y es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas. Me asombra. Que el Señor les continúe bendiciendo, amados jóvenes, amada iglesia de Asamblea de Dios El Jordán, en esta hermosa noche. Es un placer, es un gusto volver a saludarnos por este medio. Y qué mejor para meditar que en la palabra del Señor. Amén. En esta hermosa noche pues vamos a tener una pequeña meditación, para lo cual vamos a comenzar con una oración para que el Señor nos guíe y que Él pueda sembrar en tierra fértil, amén, en nuestros corazones. Amado Padre Celestial, te agradecemos en esta noche por este privilegio tan grande que tú nos permites de estar, Señor, nuevamente reunidos, Señor, por este medio, Padre Celestial. Y qué mejor, Señor, que para meditar en tu palabra, para que tú siembres en nuestros corazones y podamos llevar siempre tu palabra en nuestro diario vivir, Padre de la gloria. Gracias te damos, Señor, que este mensaje llegue a la vida de cada uno de mis amados hermanos como a la mía llegó, Padre, y que podamos realizarlo y ponerlo en práctica cada día y que por medio de ello te podamos agradar. Gracias, Señor, te damos en esta hermosa noche, Señor, y sobre todo sea bendito, sea alabado tu santo y único nombre, Padre Celestial. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo agradecemos todo. Amén y amén. Así pues, amados hermanos, les voy a invitar a que abran su Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 11 y versículo 1. Amén. Que ahí es donde vamos a estar meditando en esta hermosa noche. Este mensaje le he titulado La fe. Así sencillo, la fe. Y vamos a leer Hebreos 11, capítulo 11, versículo 1, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. La palabra de Dios dice así: la fe es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Amén. La fe es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Amén. Todos hemos oído más de alguna vez este versículo. Sabemos también el significado de la fe, pero ¿realmente hemos puesto en práctica lo que es la fe? Esa es una interrogante. Porque estoy seguro que como hijos de Dios estamos muy acostumbrados a escuchar muchas prédicas que se basan acerca de la fe. O también pues algún otro hermano, alguna persona pues nos da palabra de aliento, nos exhorta y en medio de ella pone la fe. Y nos hablan de que debemos de tener fe en esos momentos duros, en las pruebas, en los desiertos que atravesamos. Y aceptamos esas palabras, perfecto. Esas prédicas las hacemos nuestras, esas palabras las hacemos nuestras para que las apliquemos a nuestros problemas. Pero a veces tomamos un poco a la ligera la importancia de la fe. ¿Por qué? Porque recibimos esas palabras o alguien nos las da, pero ¿realmente esa persona en realidad tiene fe? Porque le puede decir: amado hermano, amada hermana, estamos orando por su problema, estamos creyendo en el Señor y tenemos fe de que lo va a recibir. Pero honestamente, ¿será que el hermano que lo está diciendo tendrá fe? Porque puede estarse tomando a la ligera y decir: sí, está bien que lo diga, pero realmente tiene que tener fe. Realmente, porque no solo es el hecho de decirlo, porque está bien entre nosotros como hermanos en Cristo, como hijos de Dios, perfecto.
debemos de mantenernos siempre apoyándonos unos a otros, porque uno nunca sabe cuándo puede necesitar y aunque no, pues como hermanos, esa es nuestra tarea, amarnos unos a otros, apoyarnos unos a otros. ¿Por medio de qué? Oración, por medio de palabras de exhortación, apoyándonos de otra manera. Pero también cuando se va a orar por una persona, le va a dar palabras de aliento, esta persona debe de tener fe de que realmente la otra persona saldrá con la ayuda de Dios de ese problema. Y no se tiene que tomar tan a la ligera, porque la fe es muy importante en nuestra vida como hijos de Dios. Porque podemos decir, yo confío en el Señor. También podemos decir, Dios, en tus manos está este día. También podemos decir, Señor, esta enfermedad sanará por tu poder. Y ahí es donde se pone en práctica nuestra fe. Pero también si damos lugar a la duda, damos lugar a la incertidumbre en esos momentos, entonces ya no es fe. Ya no tenemos fe en lo que el Señor hará. ¿Por qué? Porque si nos regresamos al significado, a lo que nos explica la palabra de Dios, que es fe, en Hebreos 11, y le damos lugar a la duda, entonces ya no hay certeza de que se espera algo. Ya no hay certeza porque hay duda. Nos crea las dudas. Y también si hay incertidumbre, entonces, ¿y dónde está la convicción de lo que creemos? De lo que no miramos, pero creemos que sí. Entonces ahí podemos ver que ya no es fe. Va a ser normal que el enemigo vaya a querer meter dudas, sí, va a ser normal. Pero ahí es donde tenemos que mantener la fe. No le podemos dar lugar a la duda y a la incertidumbre, porque entonces ¿dónde está la fe? Porque así como decíamos anteriormente, si estamos atravesando un problema de salud y declaramos esta enfermedad sanará por el poder de Dios, y empezamos a ver que en lugar de mejorar estamos empeorando, entonces, ¿qué debemos de hacer? Que nuestra fe se mantenga. No debemos de darle lugar a la duda ni a la incertidumbre, sino que se mantenga. ¿Por qué? Porque es fácil decir que tenemos fe cuando todo va bien. Es fácil. Porque, por ejemplo, si ahorita todo está bien, yo digo, tengo fe. Está fácil, pero realmente, ¿tengo fe? Porque en el problema, si lo hablamos, un problema económico, porque la persona no tenga trabajo, es fácil que diga, tengo fe en que el Señor es mi proveedor y nos dará que comer. Entonces ahí es donde nuestra fe va a ser probada, va a ser nuestra fe probada para ver si creemos que en realidad el Señor es nuestro proveedor. Porque yo puedo decir el Señor es mi proveedor, pero qué bonito con mi plato de mojarra, papitas fritas, una coca, una tortilla, calidad, ¿va? El Señor es mi proveedor porque lo estoy viendo. Pero ¿qué pasa si en eso miramos que no hay dinero en el bolsillo, no hay dinero en el banco? Revisamos nuestra refri y no hay nada, hay apenas un panito. Y entonces ahí es donde tenemos que aplicar esa fe. El Señor es mi proveedor y Él proveerá para esta casa, proveerá estos platos de comida. Entonces nuestra fe ahí sí es probada para ver si realmente la tenemos o solo es de palabra. Porque como decía, palabra es fácil decir tengo fe, pero tenerla realmente es lo importante, mi hermano, mi amado hermano. También podemos ver, como dice la Biblia, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que es galardonador de lo que le buscan, de los que le buscan. Eso lo podemos encontrar en Hebreos 11:6. Y como dice aquí, sin fe es imposible agradar a Dios. Extrayendo una parte importante de este versículo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Nosotros como hijos de Dios debemos de honrar a nuestro Padre Celestial.
¿Y qué es honrar? Agradar a nuestro Padre Celestial. ¿Y cómo lo honramos? Agradándolo. ¿Y cómo lo podemos agradar? Una de las tantas maneras, teniendo fe. Debemos de tener fe para agradar a nuestro Señor, porque en Él está puesta nuestra confianza, nuestras fuerzas. Y como queremos ir al cielo por la eternidad con nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo lo vamos a lograr? Teniendo fe, porque aquí no miramos nuestra patria celestial. ¿Acaso la miramos? No la miramos. Pero y entonces nuestra confianza está que un día llegaremos, primero Dios, a la patria celestial. ¿Cómo? Honrando a nuestro Padre Celestial, creyendo, teniendo fe y depositando todas nuestras fuerzas en Él. Porque sin Él nada somos y nada podemos. Pero por medio de nuestra fe es donde ponemos nuestras fuerzas en el Señor. Creemos que algo pasará, que Él obrará de una manera grandiosa, inigualable. También, si lo analizamos un poco a la actualidad, podemos ver que en estos tiempos es complicado ver milagros en las personas. ¿Y por qué lo digo? Lo digo un poco por cuestión personal, porque yo lo he visto. No es que no haya visto, pero no es tan común, no es tan frecuente que lo miremos. Pero, ¿y a qué se debe esto? Porque para que una persona pueda ser utilizada para realizar un milagro, para que Él sea el medio para que el Señor realice un milagro, esta persona tiene que tener fe. ¿Cómo va a mandar el Señor a alguien a que saque un demonio del cuerpo de una persona, a que sane una enfermedad que lleva 30 años en una persona, a que haga milagros, prodigios en otra persona, si esta persona no tiene fe, no cree, aún el Señor mandándolo, no cree que vaya a pasar? Y entonces, ¿cómo va a ser ese milagro? Además, también tiene que tener mucha oración, tiene que tener esa comunión íntima con el Señor. También es muy importante. El ayuno también tiene que estar ayunando, que haya hecho ayunos frecuentes. También la obediencia en la palabra del Señor, la lectura de la palabra del Señor. Pero como nos estamos centrando en la fe, debe de tener la fe. Y todo esto, ¿qué ha pasado? Se ha ido perdiendo. Nos hemos distraído muchas veces con los afanes de este mundo, y pues, como lo digo también en experiencia personal, nos afanamos tanto por el qué vamos a hacer, por el qué voy a hacer el día de mañana, qué voy a estudiar, qué estoy guardando para mi futuro, qué hago para mi futuro. Y a veces se nos olvida poner nuestra confianza en Dios. ¿Y qué hacemos? Bueno, me voy a preparar con estudios al 100% para que el día de mañana pueda tener un buen empleo, para que el día de mañana no me falte dinero en mi hogar. Pero realmente, ¿en quién estamos poniendo nuestra confianza? ¿En nosotros? ¿En nosotros mismos? Jamás, eso nunca debe ser así. Debe ser puesta nuestra fe, nuestra confianza en el Señor. Amén. Y como les digo, a ver, los afanes de esta tierra, para eso está el enemigo, porque nos quiere distraer de nuestro propósito original: alabar al Señor y buscarle. Amén. Y como decía, es difícil también creer en algo que no hemos visto, o también que la misma ciencia, que alguna ciencia, una rama de la ciencia, nos diga que es imposible o casi imposible que pase algo, que pase algún suceso. Amén. Porque como dice Mateo 17:20, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero hay que ser sinceros, mis amados hermanos. ¿Cuántos hemos visto que algún monte, que algún volcán, que algún pedazo de tierra o cosa que sea creada por el Señor, que miremos de tal magnitud,
se mueva de un lado a otro o que hayamos oído. Yo por lo personal, yo no lo he visto, ni lo he oído. Y entonces, ¿qué pasaría ahí? Entonces, ahí mi fe será probada. Porque yo no lo he visto, ni lo he oído. ¿Y qué pasa si yo llego con algún científico especializado en esta rama de la ciencia y yo le pregunto, ¿será que se puede que un monte, que un volcán, que una montaña se mueva de aquí, de este lugar X al lugar Y? Yo estoy casi seguro que me va a decir que es imposible. Que solo por así se mueva. Estoy casi seguro que me va a decir que es imposible. Y entonces, ¿a qué le estoy dando? Le estoy dando prioridad. Le estoy dando la confianza a la ciencia antes que a Dios. Y eso no puede ser así, mi amado hermano. Porque como les decía, es difícil. Porque no hemos visto en realidad algo. Y también la ciencia nos puede decir que no. Pero es que nuestra confianza no está en la ciencia. Nuestra confianza no está en lo que hayamos o no hayamos visto. Porque como si regresamos otra vez a la definición que nos brinda la Biblia de la fe, es la certeza de lo que se espera. ¿Y qué más? Y la convicción de lo que no se ve. Ahí está, la convicción de lo que no se ve. Yo no lo veo hoy, pero ¿qué pasa? Tengo la certeza, tengo la confianza en que pasará, en que llegará en su momento. Entonces ahí es donde aplicamos la fe. Pero como a veces no lo hemos visto, creemos que no es posible. Creemos que no es posible. ¿Y qué decía la última parte de Mateo 17:20? Y nada os será imposible si tuviéramos fe como un grano de mostaza. ¿Y cómo es un grano de mostaza? Es pequeñito, pequeñito. Y nada será imposible. ¿Aunque qué? Aunque no lo miremos. Aunque la ciencia nos diga que es imposible. Y ahí es donde también nuestra fe es probada. Y la verdad que yo soy parte de poder ver esos milagros en el Señor. Como decía al principio, como decía en estos momentos, que es un poco difícil, no es muy común ver tantos milagros. Pero alrededor, pues tal vez no hayamos visto mucho, pero yo he sido parte de un milagro, un gran milagro que el Señor ha hecho con mi vida. Sí, porque una mañana de la nada, pues amanecí con un gran dolor en la parte baja de mi abdomen y me dolía mucho, no podía ni siquiera mantenerme firme porque me dolía mucho y solo tenía que estar encorvado en posición fetal porque no aguantaba el dolor. ¿Y qué pasó? Fui con un médico, deposité mi confianza erróneamente en un médico. ¿Y qué me dijo el médico? Disculpe, pero tenemos que operarle el apéndice. Y yo no me la podía creer. Decía yo, pero a esta edad no quiero operarle, no quiero pasar eso. ¿Por qué? Porque mi fuerza, mi confianza no estaba depositada en Dios. Y yo decía yo, ay, me da temor porque la incertidumbre de qué va a pasar, de los médicos serán buenos y todo. Y yo, no puede ser. Y fuimos a una segunda opinión al hospital. ¿Y qué nos volvieron a decir? No, tenemos que operarlo por esto y este motivo. Yo, no puede ser. Pero entonces, ¿qué pasó? El Señor me alumbró. Y entonces dije yo, no, estoy erróneo aquí. Mi confianza no puede estar puesta en los médicos, no puede estar puesta en la medicina, en la ciencia, no. Entonces dije, bueno, Señor, aquí estoy. Yo no quiero ser operado porque era la realidad. Pero ¿qué le dije? Haz tu voluntad. Y le entregué mi vida y entonces el Señor puso paz en mí, puso tranquilidad en mí. Y yo le dije, bueno, Señor, tú decides, tú mandas. Pero yo, por opinión personal, yo no quiero. Pero en tus manos estoy y en ti pongo mi confianza. ¿Y qué pasó en el último examen antes de operación? ¿Qué pasó? ¡Pum! De la nada, ya no era necesario. ¿Y qué pasó? ¿La ciencia hizo algo? No. ¿Los médicos hicieron algo? No.
¿Qué pasó? El Señor, mi Dios, no permitió que me operaran. Yo dejé que obraran. Al principio tenía una fe errónea. ¿Cómo podía ser yo que estaba confiando en alguien que no fuera el Señor? No, mi amado hermano. Pero cuando yo decidí poner mi confianza en el Señor, Él obró. Él no me defraudó, porque Él nunca defrauda. Porque el Señor siempre, todo lo que hace, lo hace para su gloria y honra, y lo hace para bien de uno. Y me enseñó que mi fe no puede estar puesta en el hombre, en otro hombre, ni en mí mismo. Tiene que estar puesta en Él. Amén, mi hermano. Yo soy testigo de lo grande que es el Señor. Yo creo que también usted, también, y a veces no lo sabemos, pero yo sé que a veces ha hecho el Señor milagros en usted también. Puede hacer. Yo por lo menos en mí, yo sé que el Señor hace cosas grandes. Y aunque la ciencia me dijo que no, aunque no lo haya visto, la vista decía que no, que las demás personas decían que no, el Señor dijo sí, donde parecía todo imposible. Amén. Porque para Jehová no hay nada imposible, porque Él es el Dios todopoderoso. Y podemos ver muchos ejemplos de fe en personajes de la Biblia. Les voy a poner unos ejemplos. Está la sanidad del siervo del centurión en Mateo 8, versículos 5 al 13. ¿Qué pasaba? El centurión tenía un siervo que estaba enfermo. Y dijo el centurión, le dijo a Jesús: yo no soy digno de que tú entres a mi hogar, a mi casa, a mi morada, pero no es necesario que tú llegues hasta allá. Con tan solo el hecho de que des tu palabra, Él sanará. Imagínese qué gran fe la de este hombre. Y el Señor lo admiró por su fe y dijo: sí, qué gran fe tienes. Y fue sanado el siervo de este centurión, porque tenía fe en el Señor. Amén. Y no necesitó que dijera: sí, vamos Dios, porque si no llegas hasta allá, no lo vas a poder hacer. Ven, porque desde aquí no vas a poder hacer nada. No, él tenía fe que desde donde estuviera el Señor lo podía hacer. También podemos ver la fe de la mujer cananea. Amén. Esta mujer era la que tenía a su hija, que era atormentada por un demonio. Y Dios le decía que cómo iba a poder hacer un milagro en ella. Y entonces ahí ella le decía que el Señor le decía que cómo iba a hacer el milagro en ella. Y entonces ella le decía que aún los perrillos comían de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces el Señor dijo: qué gran fe, qué gran fe. ¿Y qué pasó? La hija fue sanada. Tuvo fe esta mujer en el Señor, aun cuando el mismo Señor le decía, que la probaba y le decía que cómo podía hacer eso. En otras palabras, aún fue probada por el propio maestro, y ella no dudó. ¿Y qué pasó? Recibió su milagro. También podemos ver la mujer con el flujo de sangre. Tantos años que estaba ella sufriendo de esto, del flujo de sangre. ¿Y qué pasó? Dijo que con tan solo que tocara el borde del manto de Jesús iba a ser sanada. Y lo tocó, ¿y qué pasó? Fue sanada. ¿Por qué? Porque tuvo la fe puesta en el Señor también. Qué gran fe la de esta señora. Pero también, así como hay ejemplos de personajes que tenían fe, también hubo también algunos personajes que también su fe decayó, y el Señor Jesús los reprendió. Cuando estaban los discípulos en la barca con Jesús, ¿y qué pasó? Hubo en el mar una gran tempestad que decía que las olas cubrían la barca. ¿Y qué pasaba? El Señor Jesús estaba dormido y sus discípulos estaban asustados. Ya no hallaban qué hacer. ¿Y qué pasó? Despertaron al maestro para que los salvara. Y él les dice: pero ¿por qué tienen miedo? Hombres de poca fe. Ellos no creyeron que tenían la potestad para callar, para mandar a silenciar ese mar. No lo creyeron. Les faltó la fe, porque el mismo Señor le dijo: hombres de poca fe, aún estando a la par del maestro. Imagínense, los mismos discípulos
le falló la fe. También en otra ocasión, cuando hubo también otra gran tempestad con Jesús en el mar, cuando caminaba Jesús, que ellos pensaron que era un fantasma, y que no, era el mismo Señor Jesús. ¿Y qué pasó? Pedro quería caminar sobre el mar y lo mandó a llamar Jesús. Y ya estaba caminando, ¿y qué pasó? Cuando bajó su mirada y empezó a ver las olas, empezó a tener miedo, ¿y qué pasó? Decayó su fe. ¿Y qué pasó? Hombre de poca fe. ¿Por qué dudó Pedro? ¿Por qué dudó? Si aún el mismo maestro lo había mandado a llamar. Imagínense, mi hermano. También podemos ver otro ejemplo donde hubo poca fe. ¿Qué pasó cuando vino un padre y estaba afligido porque su hijo estaba loco? ¿Qué pasó? Este padre de familia le había llevado a su muchacho a los discípulos para que ellos lo sanaran, sacaran al demonio de este muchacho. ¿Y qué pasó? No pudieron. ¿Y qué pasó también con Jesús? Lo reprendió y les dijo: hombres de poca fe. Y también sanó al muchacho. Imagínense, podemos ver en la misma Biblia ejemplos donde personajes tuvieron mucha fe y recibieron lo que tanto pedían. Y también personajes donde dudaron, aún estando con el maestro, y dudaron. Pero el Señor aún así realizó el milagro. Amén. Para gloria y honra del Señor. ¿Y qué podemos aprender de esto, mi amado hermano? ¿Qué le quiere decir el Señor con esto? Que aunque a veces nuestra fe quiera menguar, que esas dudas, esa incertidumbre quiera llegar a nuestra vida, nuestras fuerzas quieran desfallecer, la ciencia diga que no, nuestra vista no lo haya visto, y aunque las personas no crean, nosotros debemos de creer. Nosotros, como hijos del Señor, debemos de mantener nuestra fe firme en lo que creemos. Nuestras convicciones deben estar puestas, bien cimentadas en el Señor, que en Él hemos creído. Porque es normal que en medio de la prueba, para probar nuestra fe, los problemas comiencen a ser más difíciles. El panorama luzca desalentador, porque ahí es donde va a ser probada nuestra fe, pero debe de mantenerse, porque si empezamos a ver que mejora, qué bueno, rápido, qué bueno, y si es así, qué bueno, pero también en otras circunstancias el Señor, en lugar de decir, bueno, quiero probarte más, quiero ver de qué estás hecho, hijo, hija mía, y empieza a empeorar un poquito, la situación. Pero ¿qué pasa? El Señor sigue estando ahí, pero quiere probar, quiere ver de qué está hecha nuestra fe, en dónde está puesta nuestra fe, si en el dinero, si en la ciencia, en las personas o en Él. Y aunque sintamos que el Señor está lejos, está ausente, es indiferente a nuestra situación, a nuestro desierto, no es así, mi amado hermano. Él siempre está con nosotros. Él tiene todo bajo control. Y Él nunca va a buscar el mal para nosotros, sino que siempre en medio de las pruebas, en medio de los desiertos, ¿qué es lo que busca? Fortalecernos. Que podamos aprender de algo que estemos cometiendo erróneamente, de mejorar algo en nuestra vida, de quitar, de pulir algo en nuestra vida, mi amado hermano. Pero ahí es donde nuestra fe tiene que ser probada, debe ser mantenida, porque el Señor siempre va a estar con nosotros, nunca nos va a dejar. Amén, mi amado hermano, porque debemos de mantenernos siempre con nuestra fe preparada para la venida del Señor. Porque sin fe nadie va a ver al Señor, mi amado hermano. Debemos de mantener nuestra fe, nuestra confianza, aún en medio de la enfermedad, aún en medio de la crisis, de ese desierto, de que sintamos tan lejos al Señor. Él está tan cerca, cuidando minuciosamente ese problema, esa situación, para que nosotros podamos crecer espiritualmente y darle de mejor manera la gloria y la honra sea para nuestro Señor en esta hermosa noche.
Así que, mi amado hermano, no perdamos la fe. Pero como decía, no solo de palabras, sino que en serio no perdamos la fe y que pueda estar bien cimentada en el Señor, porque así debe de ser. Debemos de tener esa certeza de lo que esperamos y la convicción de aquello que no veamos. Y aunque la ciencia diga que no, nosotros debemos de tener nuestra fe bien cimentada en el Señor, porque somos hijos del Dios Altísimo, del Dios Todopoderoso, y para Él nada es imposible. Amén, mi amado hermano. Así que ánimo, amado hermano, usted que pueda estar atravesando un problema de enfermedad, de salud, económico, espiritual, material, no lo sé. Pero mi amado hermano, lo que yo sí sé, lo que yo sí tengo confianza, es de que el Señor Jesús puede hacer algo grande en su vida. Pero usted tiene que creer en Él, porque el Señor tiene poder para hacerlo. Y aunque empiece a ver que en lugar de mejorar, usted tiene fe, y en lugar de mejorar, empieza a empeorar un poquito, el Señor quiere probarlo, quiere probarla, a ver de qué está hecha su fe. Porque aunque el panorama no parezca bueno, el Señor tiene el cuidado de usted, mi amado hermano, mi amada hermana, joven. Tiene el cuidado de todo. Y mantengamos la fe, aunque empeore o aunque mejore. Que toda la gloria sea para nuestro amado Padre Celestial. Así que para culminar esta meditación en la palabra del Señor, vamos a tener nuestra oración agradeciendo al Padre Celestial porque ha hablado a mi vida primeramente y a la suya también. Y que podamos ahora ponerlo en práctica. Porque debemos de ponerlo en práctica. No solo es el oír, sino el hacer. Poner nuestra confianza en el Señor como hemos aprendido, mi amado hermano. Oh, amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en esta noche, porque has hablado a mi vida. Yo sé que has hablado también a la vida de mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado joven que está pasando esa situación o que ha pasado esa situación. Y que debemos de aprender, Señor, lo que tú nos quieres enseñar, ponerlo en práctica. Nuestra fe debe ser mantenernos firmes, Señor, en tu palabra, en la convicción de lo que tú quieres hacer, de lo que tú vas a hacer por medio de esa prueba en nuestra vida. Pero sobre todo, tú nunca nos dejas. Tú siempre mantienes vigilada esa situación y aunque sintamos que estás tan lejos, estás tan cerca, pero debemos de mantenernos confiados porque tú eres nuestro auxilio, nuestro fiel socorro y ahí estás en cada momento. Nunca vas a dejar que nos hundamos, pero debemos de estar siempre, Señor, agarrados de tu mano, creyendo en que tú todo lo puedes hacer porque eres el Dios Todopoderoso, el que abrió el mar rojo, Padre Celestial, el que le dio tantas victorias al pueblo de Israel, Padre Celestial, y el que nos las vas a dar si nuestra confianza está puesta en ti antes que los hombres, porque no podemos confiar en los hombres, debemos de confiar en ti, Padre Celestial. Oh, gracias te damos, Señor, en esta hermosa noche y obra, Señor, en la vida de cada uno de los que oyen este mensaje y también de aquellas personas que están, Señor, pasando estas situaciones en tus manos, Señor. Las pongo, su vida, su familia, Padre Celestial, y que puedan salir adelante, que puedan aprender de esta situación y que puedan salir como mejores creyentes, como mejores hijos, Padre de la gloria. Y sobre todo, alabado y bendito sea tu nombre, sea puesto sobre todo nombre en esta tierra, en el universo entero, Padre Celestial, porque tú te lo mereces, porque tú eres Dios Todopoderoso y en ti está puesta nuestra confianza. Gracias, amado Padre Celestial, por este momento de meditación que es tan precioso, Señor, que tú nos permites y que ahora en adelante podamos ponerlo en práctica para tu gloria y honra, Padre Celestial. Gracias te damos en esta hermosa noche. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te agradezco por todo, Señor. Amén, Señor, y amén. Ánimo, mi amado hermano, mi amado joven, mi amada hermana, que sigamos adelante y que nuestra fe sea verdadera y no solo de palabra, poniéndola en práctica cada momento.
Que el Señor les continúe bendiciendo y que la paz del Señor esté en sus vidas y en sus hogares. Que el Señor les bendiga en esta hermosa noche. Amén. 16. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra, y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aun en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón, y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Salmo 17. Oye, oh Jehová, una causa justa, está atento a mi clamor. Escucha mi oración hecha de labios sin engaño. De tu presencia proceda mi vindicación. Vean tus ojos la rectitud. Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. En cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios yo me he guardado de las sendas de los violentos. Sustenta mis pasos en tus caminos, para que mis pies no resbalen. Yo te he invocado, por cuanto tú me oirás, oh Dios. Inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. Muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas, de la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. Envueltos están con su grosura, con su boca hablan arrogantemente. Han cercado ahora nuestros pasos, tienen puestos sus ojos para echarnos por tierra. Son como león que desea ser presa y como leoncillo que está en su escondite. Levántate, oh Jehová, sal a su encuentro, póstrales. Libra mi alma de los malos con tu espada, de los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres mundanos, cuya porción la tienen en esta vida, y cuyo vientre está lleno de tu tesoro. Sacian a sus hijos, y aún sobra para sus pequeñuelos. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Salmo 18. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová, y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló, se conmovieron los cimientos de los montes, y se estremecieron, porque se indignó él. Humo subió de su nariz, y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí. Oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Por el resplandor de su presencia sus nubes pasaron, granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas, y quedaron al descubierto los cimientos del mundo, a tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas. Me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó a lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí.
Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Porque yo he guardado los caminos de Jehová, y no me aparté impíamente de mi Dios. Pues todos sus juicios estuvieron delante de mí, y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él, y me he guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso, y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio, y severo serás para con el perverso. Porque tú salvarás al pueblo afligido, y humillarás los ojos altivos. Tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos, y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Porque, ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder, y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de siervas, y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Me diste asimismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó, y tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos debajo de mí, y mis pies no han resbalado. Perseguí a mis enemigos y los alcancé, y no volví hasta acabarlos. Los herí de modo que no se levantasen. Cayeron debajo de mis pies. Pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí. Has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas, para que yo destruya a los que me aborrecen. Clamaron y no hubo quien salvase, aun a Jehová, pero no los oyó. Y los molí como polvo delante del viento, los eché fuera como lodo de las calles. Me has librado de las contiendas del pueblo, me has hecho cabeza de las naciones. Pueblo que yo no conocía me sirvió. Al oír de mí me obedecieron, los hijos de mis extraños se sometieron a mí. Los extraños se debilitaron y salieron temblando de sus encierros. Viva Jehová, y bendita sea mi roca, y enaltecido sea el Dios de mi salvación, el Dios que venga mis agravios y somete pueblos debajo de mí, el que me libra de mis enemigos y aún me eleva sobre los que se levantan contra mí. Me libraste de varón violento. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Grandes triunfos da a su rey, y hace misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre.
que